Bueno, para el PBL10 lo que haremos pues es un circuito, que ya está establecido, y pues simplemente vamos a hacer los cálculos necesarios. Bueno, por la parte teórica, este es un circuito de primer orden, y bueno, pues aquí vamos a proceder a hacer los cálculos de los voltajes. Para el voltaje VI, que es el de la resistencia RI, pues simplemente hacemos un divisor de voltaje, como podemos observar en la primera parte, y nos da 100 milivolts, bueno, 99.99 milivolts, y idealmente son 100 milivolts. Después procedemos a calcular el voltaje en la fuente dependiente, en la primera fuente dependiente, y eso lo vamos a multiplicar por bueno, lo que nos dio del Vin lo vamos a multiplicar por una resistencia de 100K. Esto que sería más o menos una frecuencia de 100 decibeles. Al hacer la multiplicación nos da 9.99 volts, casi 10. Y bueno, ahora nada más para calcular el voltaje Vout, que sería el de la resistencia RL, igual se hace un divisor de voltaje con la resistencia y nos da 9.89, idealmente son 10 volts. Bueno, por la parte del análisis de AC, lo que tenemos es este circuito que digamos, la parte del centro. Aquí vamos a calcular la ganancia de este circuito. Y con esto nos da que también tenemos una frecuencia de corte de 100 Hz. Bueno, ¿esto para qué nos va a ayudar? Para ver el comportamiento. Ahora vamos a pasar al diagrama de Bode, que, bueno, en este diagrama tenemos la frecuencia de corte que son 100 Hz, que ya lo calculamos previamente. Y vamos a calcular también la ganancia, que sería o sea, la mayor, el mayor decibel, que sería 100, menos 0, y pues tenemos una ganancia de 100 decibeles. Esta ganancia debe ser menor a la frecuencia de corte. Bueno, y de ahí tenemos la ganancia de frecuencia de corte, que son 10 megahertz, perdón, y esto nos da una de más o menos 0 decibeles. Bueno, ahora para explicar el diagrama de Bode, como podemos observar, tenemos una pendiente de 20 decibeles por cada década. Bueno, aquí tenemos 4 puntos importantes. El primero que sería pues la frecuencia, nuestra ganancia, y después tenemos nuestra frecuencia de corte, que están, bueno, ahora a nuestra frecuencia de corte le restamos 3 decibeles, y en ese punto vamos a obtener que tenemos 10 decibeles. Y bueno, para la siguiente tabla, como podemos ver, se relacionan, ya que, bueno, este amplificador tiene un primer desfase de 45 grados. Y posteriormente en en nuestra frecuencia de corte se hace otros 45 grados, entonces tenemos un desfase de 90 grados. Como podemos observar, la frecuencia de corte es casi parecida a nuestro diagrama de Bode respecto a los grados. Aquí tenemos el análisis para el PBL10. Aquí tenemos el macromodelo de un op-amp, el cual va a ser un amplificador de voltaje. Como vemos, a la entrada tenemos un voltaje y a la salida también. Y de igual manera tenemos aquí un capacitor, el cual nos ayudará a mantener más estable la frecuencia y también nos ayudará a determinar los polos del circuito. Para empezar tenemos el análisis en DC. Primero vamos a realizar un divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que se va a ver en esta resistencia, el cual es de aproximadamente 0.999 el voltaje de la fuente, por lo que prácticamente es lo mismo y se está recibiendo todo el voltaje en esta resistencia. Ahora vamos a calcular cuál es el voltaje en este nodo B2
Y debido a que tenemos la ganancia de 1, el voltaje en el nodo B2 será el mismo que el voltaje en el nodo B1. Y al realizar la operación, tener una ganancia de 100.000 aproximadamente, multiplicado por el valor de entrada, que es de 0.999, el voltaje de la fuente, tenemos que el voltaje en el nodo B2 será aproximadamente 99.900 el voltaje de la fuente. Y finalmente realizamos el divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que se ve en esta resistencia. Entonces, al realizar el divisor, nos da que el voltaje de salida será aproximadamente 98.910.89 veces el voltaje de la fuente. Ahora, poniendo un valor de prueba en la fuente de 100 microvoltios, tenemos que en la salida habrá aproximadamente 10 voltios, por lo cual el op-amp está funcionando de manera correcta y está amplificando 100.000 veces. Ahora, para el análisis en AC, vamos a ocupar esta parte del circuito, ya que aquí está el capacitor, y vamos a realizar también un divisor de voltaje. En este caso, para obtener la impedancia del capacitor, tenemos que hacer esta operación, 1 sobre S por el valor del capacitor. Al realizar el divisor de voltaje, nos va a dar este resultado en la función de transferencia, que para obtener la frecuencia de corte, tenemos que sacar la raíz del polo, y esto nos da aproximadamente 100 Hz. Y este valor será cuando la ganancia del circuito se reduzca en aproximadamente 3 decibeles. Y de igual manera, tenemos que el ancho de banda también es de 100 Hz. Luego la ganancia, nosotros habíamos determinado que era de 100.000. Sin embargo, para representarlo en un valor más pequeño, obtenemos este valor en decibeles y nos da 100 decibeles. Y finalmente la ganancia de ancho de banda, que es la multiplicación de la ganancia por el ancho de banda, nos da que es de 10 MHz. Y este valor es el que obtenemos cuando nuestra ganancia es de 0 decibeles. Bueno, para la simulación del op-amp utilizamos LTSpice y ocupamos el siguiente modelo, que es el TL081 en lazo abierto. Está alimentado con 10 volts y vamos a realizar una simulación en punto AC en el que se hará por décadas. Cada década va a tener 1000 puntos. Se va a empezar en 0.1 Hz y terminará en 100 MHz. Esto nos va a permitir obtener el diagrama de Bode, en el que podemos encontrar o medir la ganancia en lazo abierto, el ancho de banda, la frecuencia de corte y la ganancia ancho de banda. Igualmente en Multisim realizaremos la simulación del op-amp en lazo abierto. Tenemos igualmente el TL081, va a estar alimentado con 12 volts y bueno, en este caso realizaremos la simulación en AC. Utilizaremos el AC Sweep, donde se empezará en 1 mHz y terminará en 100 MHz. Se hará igual por décadas y cada década tendrá 1000 puntos. A la salida lo que se graficará será el voltaje a la salida del op-amp. También se realizará la misma simulación, el mismo circuito, pero ahora con el Bode plotter, lo que va a hacer que a la salida tengamos igualmente el diagrama de Bode, en el que vamos a poder ver la magnitud y la fase, y de esta manera podemos ver la ganancia en lazo abierto, el ancho de banda, la frecuencia de corte y la ganancia ancho de banda. Cuando hacemos la simulación en Multisim, obtenemos una gráfica donde nuestro ancho de banda es aproximadamente 84 decibeles. Nuestra frecuencia de corte es aproximadamente 81-82 decibeles, que son
que es el ancho de banda menos 3 decibeles. Podemos observar que en nuestra fase tenemos dos polos, que es cuando se desfasa 90 y 90 grados. Cuando corremos nuestra simulación, vemos en nuestra gráfica que es un aproximado de 83.8, 83.4, y nuestra banda de paso está a casi 1 GHz, y nuestra fase igual tiene dos polos, que es uno en esta parte y uno en esta parte, y el ancho de desfase pues se da cuando son los 45 grados.